nombre es Juan Carlos Arias y hoy tengo el honor y el privilegio de predicar la palabra de Dios, amén. Yo junto a mi esposa Juliana Arias tenemos el privilegio de liderar esta increíble congregación, esta increíble familia acá en Lima, Perú. Si nos visitas el día de hoy, el fin de semana pasado empezamos una serie de 2 estudios titulado El Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es uno de esos temas donde hay mucha confusión o no hay convicciones claras de lo que realmente es el Espíritu Santo, ya que en la Biblia se menciona muchas veces de diferentes maneras. Algo que aprendimos la clase pasada es que hay medidas del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, habla de diferentes medidas del Espíritu Santo. La que vimos el fin de semana pasado fue la morada del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona toma la decisión de creer el mensaje, arrepentirse y bautizarse, esa persona recibe el perdón de sus pecados y también la morada del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo morando en él y ella. Y ese, como vimos la vez pasada, es nuestro tiquete al cielo, ¿ven? Nadie que no tenga el Espíritu Santo dentro de él va a estar en el cielo. Después vimos también lo que era la otra medida del Espíritu Santo, que era el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué era el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, era una promesa, algo que tenía que descender en las personas para darle inicio al reino de Dios acá en la tierra. Vemos que Dios dividió la humanidad en 2 grupos, los judíos y los gentiles. Para que toda la humanidad entrara al reino de Dios tenía que haber un bautismo con el Espíritu Santo, que vemos que llegó para los judíos en Hechos 2 y para los gentiles, que somos nosotros, amén. A menos de que tú seas judío, entró y llegó para nosotros en Hechos 10. ¿Están conmigo, familia? Pero después quedó una medida del Espíritu Santo por fuera, porque realmente era muy largo, y hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Acerca de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Los dones milagrosos del Espíritu Santo. Este ha sido un tema completamente controversial dentro de muchas denominaciones religiosas, porque muchos se enfocan en los dones milagrosos. Bueno, realmente al final de este estudio vas a darte cuenta que Dios sigue haciendo milagros, pero de una manera aún mucho más increíble. Por eso el título de mi clase el día de hoy es Dones milagrosos del Espíritu Santo. Dones milagrosos del Espíritu Santo. Familia, vamos a hacer una oración para empezar. Dios Padre Santo, Señor, muy buenos días, Padre. Dios, venimos a ti completamente humillados, Dios, porque, Señor, tú eres el Todopoderoso, el que lo conoce todo, Señor. Padre, nuestro conocimiento es ignorancia al frente tuyo, Señor. Padre Santo, tú eres perfecto, Señor. Padre Santo, tu palabra dice que mientras nuestros caminos parecen buenos para nuestro propio parecer, muchas veces nos llevan a la destrucción, Padre. Padre, yo te pido que el día de hoy seas tú dando sabiduría y entendimiento a cada una de las personas acá, incluido a mí, Padre, para que sea tu palabra interpretándose a ella misma, Señor, y que no seamos nosotros poniendo nuestras propias interpretaciones de lo que dice tu palabra, Señor. Padre, líbranos de estar siguiendo doctrinas humanas, de estar siguiendo doctrinas antibíblicas, Señor, de creernos los amos y señores de nuestra vida y de nuestra doctrina, Señor. Padre Santo, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú, Padre, guiando esta prédica. Todo esto te lo oro, te lo pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos a crecer en convicciones a cada uno de los discípulos y las personas que nos visitan el día de hoy, Padre, que podamos realmente ser llenos de la sabiduría que viene de parte tuya. Todo esto lo oramos y te lo pedimos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, familia, los dones milagrosos del Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. Y quiero saber quién está animado a escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Hoy vas a salir con convicciones profundas acerca de la palabra de Dios. Por eso, si eres discípulo o nos visitas el día de hoy, quiero llamarte a que tomes nota de lo que estoy hablando. No me creas a mí, créele a las Escrituras. Pero si hoy simplemente vienes a escuchar, tú no vienes a aprender.
Queremos aprender cuando realmente estamos tomando nota de lo que estamos escuchando. ¿Por qué hay tanta ignorancia allá afuera acerca de quién es Dios? Porque no queremos realmente profundizar en lo que es su palabra. Hoy quiero que no seas simplemente un religioso hipócrita, una persona ignorante. Hoy quiero que realmente puedas creer las escrituras, y para esto es necesario que tú tomes nota de lo que estamos hablando el día de hoy. Que no sea una doctrina de hombre, pero que sea la palabra construyendo convicciones en tu vida. Amén. Amén. Vamos. En 1 Corintios hablamos en el capítulo 12, versículo 8. Deben de saber, familia, cuando estén ahí. Amén. Recuerden que yo estoy predicando acá, pero estoy predicándole a alguien, y quiero saber realmente que estoy predicándole a personas acá. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 12 dice así en el versículo 8. ¿Ya están ahí, familia? Sí. Versículo 8. Esta es una lista de los dones milagrosos. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecías. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Antes de empezar con lo que va a ser este estudio, tenemos que entender que esto es parte de los principios básicos que nosotros enseñamos. Algo muy importante es que este estudio, es importante que lo des a una persona que ya ha hecho el estudio de discipulado, luz y oscuridad. ¿Por qué es importante que de primerazo no des este estudio? Porque las personas tienen más convicciones acerca de sus experiencias emocionales como recibimiento del Espíritu Santo más que bíblicas. Por eso tú tienes que construir convicciones bíblicas antes de dar este estudio con una persona cuando está estudiando la Biblia. Porque las personas en el mundo están dándole más garantía a sus emociones y a sus experiencias emocionales más que a la misma palabra de Dios. Por eso es importante que construyas convicciones claras antes de dar este estudio. ¿Están conmigo, chicos? Sí. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer los diferentes dones milagrosos, ¿verdad? Imagínate esto. Imagínate una iglesia donde no haya Biblia. Esa era la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no tenía Nuevo Testamento porque apenas estaba siendo escrito y terminado. ¿Qué quiere decir? Que ellos necesitaban sabiduría. Ellos necesitaban recibir un don milagroso de sabiduría, conocimiento y fe. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos nuestra sabiduría el día de hoy? De la misma Biblia. ¿De dónde sacamos todo el conocimiento acerca de lo que realmente es Dios? De la misma Biblia. ¿De dónde sacamos nuestra fe? Bueno, sabemos que en Romanos 10:17, lo pueden anotar, dice que la fe viene como consecuencia de oír el mensaje, y el mensaje que se predica la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que lo que es sabiduría, conocimiento y fe, ¿de dónde lo sacamos nosotros? De la palabra de Dios, lo que es la Biblia. En ese tiempo no había Nuevo Testamento. Ellos necesitaban dones milagrosos para realmente entender lo que nosotros ahora entendemos por medio de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Sí. Ahora, también está sanar milagros y sanar enfermos. Bueno, esto nosotros no lo hacemos desde la Biblia, pero está registrado en la Biblia. Ahora, siguen existiendo estas cosas. Es lo que vamos a ver el día de hoy. También habla de profecía. ¿Qué significa profecía? Hablar de parte de Dios. Una persona está profetizando cuando habla de parte de Dios. Y hay dos formas de hacer esto. Predicar es profecía también. Cuando tú estás hablando las palabras de Dios, tú estás, ¿qué? Profetizando. Y muchas veces, ahora, si tú no tienes el Nuevo Testamento, lo que vas a hablar va a ser profecía, la palabra de Dios. Pero profecía puede significar otra cosa, que es que algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Algo interesante es que lo que dice la Biblia es que cuando una persona decía algo que iba a pasar en el futuro y no se cumplía, esa persona tenía que ser considerada un falso profeta y ser apedreada. Ahora, eso no lo vemos hoy en día, ¿verdad? A los tal llamados profetas, cuando no se cumple lo que hacen, no lo están apedreando, ¿verdad? Y la realidad es que profecía es simplemente hablar de parte de Dios. Pero si tú no tienes el Nuevo Testamento, necesitabas el don de profecía para hablar lo que tú y yo hoy conocemos, que es la palabra de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Sí. También habla de lenguas.
Y lenguas, como vimos en el antiguo, en el estudio pasado, vimos que eran lenguas, ¿verdad? En Hechos 2, cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos, ellos empiezan a hablar en lenguas y todas las personas de alrededor del mundo empiezan a oírlos a ellos en su lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que estas personas, aunque no hablaban diferentes idiomas, empiezan a hablar en diferentes idiomas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía el don de lenguas, yo podría empezar a hablar acá japonés. Y si había una persona que hablaba japonés acá, ella me podría entender, aunque yo no supiera hablar japonés. ¿Están conmigo, chicos? Otro don era interpretar esas mismas lenguas, saber lo que esa persona estaba hablando en la lengua que lo estaba diciendo. Hoy tenemos que preguntarnos, familia, si hubieran dones milagrosos hoy en día, realmente estarían todos. Si hay realmente dones milagrosos hoy en día, tienen que estar todos. Pero ¿por qué no los vemos todos hoy en día? ¿Por qué hoy en algunas iglesias se fijan en 2 o en 3, pero no en todos? Bíblicamente, cuando una iglesia tenía los dones, tenía todos, no algunos. ¿Están conmigo, chicos? Pero vemos que hoy en día algunas denominaciones se enfocan en ¿qué? En 2 o 3 dones milagrosos, pero no en todos. Pero la realidad es que la Biblia siempre habla que los dones milagrosos son simplemente todos. La otra forma de ver estas cosas es como, ¿cuándo fue la última vez que vimos dones milagrosos como los vemos en la Biblia? ¿Qué quiere decir esto? Esa persona que tiene el don de sanar, ¿cuándo fue la última vez que una persona salió sanando a cada persona que estaba enferma? Hubiera sido algo muy bueno durante el COVID, ¿verdad? Que esa persona que tiene el don de sanación se hubiera ido a un hospital a sanar a cada una de esas personas, porque eso es una sanación bíblica. Eso era el don bíblicamente de sanación. Cuando una persona podía poner sus manos, eso es lo que vamos a ver después, y sanar a esta persona inmediatamente. ¿Por qué esas personas que dicen tener el don de sanación, aún así a otra no? ¿Y por qué no se van a los hospitales a sanar a las personas? ¿Cuándo fue la última vez que vimos el don de sanación como se ve en la Biblia? La realidad es eso lo que estamos viendo hoy en día en algunas iglesias. Bueno, realmente no es lo que estamos viendo. En una iglesia donde habían dones, estaban todos. Pero vamos a seguir hablando de más dones espirituales en Marcos 16. Ahora, yo quiero hoy dar una cosa, hacer una aclaración. Esto no es un estudio para decir que los milagros no existen. Esto es una clase para dejar entender que Dios ya no trabaja por medio de los dones dentro de una persona. Dios no da los dones milagrosos a una persona. Dios sigue haciendo milagros. Pero vamos a entender para qué servían los dones milagrosos en el tiempo de la iglesia primitiva. Amén. En Marcos 16, versículo 16 dice así: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Como antes hablé, el don de sanación era una persona que podía sanar a esa persona inmediatamente sin importar quién fuera. Pero acá vemos diferentes dones milagrosos también. El de tomar veneno y no morir. Ahora, esto es bastante interesante porque ninguna parte de la Biblia está registrado el que alguien haya bebido veneno. Pero tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque de todas maneras, así si hayas bebido de veneno, no hubiera sabido, porque no te hubiera pasado nada. Entonces, una razón por la cual no lo vemos en la Biblia puede ser que realmente alguno de los discípulos o apóstoles tomó veneno, pero nunca supo que lo hizo porque era un don espiritual. ¿Están conmigo, chicos? La realidad es que es una forma. Bueno, ¿por qué beber veneno? Nadie va a tomar veneno por su voluntad propia, ¿verdad? Pero era una forma de asesinar a las personas. Y como sabemos, los apóstoles murieron mártires. Entonces muy probablemente ellos sí quisieron, muchas personas quisieron envenenarlos a ellos, puede ser, pero nunca les pasó nada. El ser mordido por víboras y no morir. Este sí lo vemos en la Biblia y está en Hechos 28, versículo 4, del 3 al 5. Pueden anotarlo nomás, pero Hechos 28, del 3 al 5 dice así:
Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. ¿Amén? Ya Jesús había dicho lo que iba a pasar con las personas que él había enviado, que iban a ser mordidos por víboras y nada iba a pasar. Acá a Pablo le sucede esto, y Pablo es un apóstol y es la única vez que se ve registrada en la Biblia. Tal vez más personas fueron mordidas por víboras, pero no lo veo más en la Biblia. Ahora, vamos a profundizar lo que es ahora los dones espirituales y cómo realmente era la dinámica que Dios dio a los discípulos con los dones espirituales. Por eso, este punto es tipos de imposición de manos. Tipos de imposición de manos. Acá es donde vamos a entrar al tema de los dones espirituales. Porque en la realidad, los dones espirituales siempre se dieron como por medio de la imposición de manos. Ahora, existen diferentes tipos de imposición de manos. Vamos a ir a Hechos 13, versículo 3. Y el día de hoy, espero que esta prédica pueda realmente llenarte de convicción de lo que realmente creemos. Al final vamos a entender lo importante que es conocer esto. Y si tú y yo no tenemos convicción de lo que dice la Biblia y no dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, lo que vamos a terminar es siguiendo doctrinas de hombres. En Hechos 13, versículo 3 dice: así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Acá vemos a los discípulos siendo mandados a predicar la palabra de Dios. Y este tipo de imposición de manos es ¿para qué? Para bendición. ¿Qué quiere decir? Oramos sobre las personas para orar por ellas y bendecirlas y mandarlas. Algo muy especial es que yo tuve la oportunidad de pasar por algo así. Muchos de ustedes lo saben, pero yo al ser bautizado, fui bautizado en Miami y fue increíble. Pero a los 6 meses se iba a plantar una iglesia muy especial para mí, que era la iglesia de Bogotá, Colombia, de donde yo soy. Entonces yo era el único colombiano en ese tiempo y estaban buscando un colombiano porque el equipo misionero estaba lleno de brasileños y ningún colombiano. Entonces estuvieron buscando un colombiano a todo el mundo. ¿Quién es un colombiano que pueda ir al equipo misionero de Colombia? Y me encontraron a mí con 6 meses de edad espiritual. Yo seguía chupándome el dedo espiritualmente. Era porque era un bebé, ¿verdad? Era un bebé. El caso es que recuerdo ese servicio donde me mandaron, donde los pastores pusieron sus manos y oraron por mí. Oraron por el equipo misionero de lo que iba a ser la Bogotá, Colombia, y realmente Dios contestó nuestras oraciones, porque ahora la iglesia de Colombia es una iglesia fuerte de más de 100 personas, amén. Y ese tipo de imposición de manos que como discípulos hacemos, porque la Biblia lo dice. Ahora, vamos a seguir hablando de la imposición de manos y vamos a ir a Hechos 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. Y como dije antes, esto va a ser un estudio bíblico. Y espero que tú estés animado por la palabra de Dios, porque realmente si la palabra de Dios no es algo que te anima, te vas a quedar dormido el día de hoy. Hechos 9, vamos a ver versículo 17. Y este es el segundo tipo de imposición de manos, que son ¿para qué? Para sanar, para sanación. Vamos a ver en Hechos 9, versículo 17, dice así: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Acá vemos un tipo de imposición de manos. ¿Qué vemos acá? Vemos a este hombre llamado Ananías imponiendo las manos en Pablo, ¿verdad? Y este hombre que estaba ciego, ¿qué es lo que recibió al momento? La vista. Eso es realmente el don de sanación. No algo como, wow, me duele la barriga y esta mano me abrazó y ya no me duele la barriga. No, eso estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de verdaderos milagros bíblicos, ¿verdad? Y este hombre pasó de ceguera a ver, amén. Pero lo vemos acá con Ananías y Pablo, pero también en Hechos 28.
con Pablo. Ahora, dice, hay muchas sanaciones dentro de la misma Biblia, pero acá estas son las partes donde dice, impusieron las manos y sanaron a las personas. En Hechos 28, versículo 8, dice así: el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Amén. Esto es lo que estamos viendo acá. ¿Cuál era la otra forma de imposición de manos? Para sanar. Lo vemos con Pablo y Ananías, y lo vemos también Pablo, un apóstol, con este hombre, padre de quién? De Publio. Acá ya hemos visto dos formas de imposición de manos. Estos eran milagros hechos inmediatamente, que estaba enfermo, se mejoraba al instante. Si no podía caminar, empezaba a caminar. Estos son dones milagrosos bíblicos. Ahora, hay un tercer tipo de imposición de manos, y acá es donde ya entramos profundo a lo que son los dones espirituales, porque la imposición de manos también servía para transmitir los dones espirituales a otros. Para transmitir los dones espirituales a otros. Hoy voy a hacer una aclaración, voy a decir algo, y con el estudio bíblico lo vamos a comprobar. Los apóstoles eran los únicos que podían pasar los dones a los demás. Los apóstoles eran los únicos que podían pasar los dones a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona recibía de parte de los apóstoles los dones espirituales, esta persona que los había recibido no podía pasarlo a los demás. Ahora, imagínate que fuera contrario a eso, que fuera diferente. Imagínate que los apóstoles pudieron pasarlo y esa persona que lo recibió también pueda pasarlo. Imagínate cómo estarían las personas diciendo: wow, tengo una deuda y no tengo cómo pagar, te voy a dar dones espirituales. ¿Amén? O esta persona me cae bastante bien, es mi amiga, te voy a dar los dones espirituales. O simplemente el esposo o la esposa que está insistiendo: pero por favor dame los dones espirituales, y tú simplemente, porque es tu esposo o esposa, le das los dones espirituales. No funcionaría así, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas habrían terminado con dones espirituales? De pronto personas que ni siquiera creían en Dios. Entonces lo que estamos tratando de decir acá es que solo los apóstoles podían pasar los dones espirituales. Ahora, vamos a ir a Hechos 8. Porque si soy tan atrevido de decir algo así, tengo que comprobarlo con la palabra de Dios. Amén. Tú no puedes ir diciendo cosas y no probarlas con la palabra de Dios. En Hechos 8, versículo 18 dice así, y esa es una escritura que con su contexto vamos a hablar más tarde, pero dice así en Hechos 8, versículo 18: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo le imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces acá vemos a este hombre que estaba deseando no simplemente los dones, sino también el imponer las manos y darlos a los demás. Pero decía que era bajo qué, que solo los apóstoles podían hacerlo. Vamos a ver el contexto de esa escritura después, pero de ahí viene la afirmación que estoy haciendo el día de hoy. Entonces, empezamos, familia. Este punto es la historia de los dones milagrosos. Vamos a entender que antes del Hechos 6, ninguna persona más que los discípulos apóstoles habían hecho milagros. Antes de Hechos 6, ninguno de los discípulos más que los apóstoles, las personas que caminaron con Jesús, habían hecho milagros. Pero esto es lo que pasa en Hechos 6. Ya vamos a empezar a leer desde ahí. En Hechos 6 vamos a empezar, como dije antes, la historia de los dones milagrosos, y en el versículo 1 dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra.
esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué está pasando acá? Acá vemos que la iglesia para Hechos 6 estaba en Jerusalén y había crecido muchísimo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la iglesia crece? ¿Qué también crecen? Los problemas. Bueno, unos llaman necesidades, otros llaman problemas, ¿saben? Bueno, como lo quieran ver, cuando crece la iglesia crecen las necesidades o para otros problemas. El caso es que cuando había mucha necesidad, ¿qué decidieron hacer ellos, los apóstoles? Bueno, dijeron, ok, no está bien que nosotros tengamos que servir a las mesas porque nos tenemos que dedicar a la predicación de la palabra y a la oración. Entonces dice que escogieron a personas llenas del Espíritu, y sabemos por qué dice llenas del Espíritu, porque ya eran discípulos bautizados, ¿verdad? ¿Qué tenían dentro de ellos? El Espíritu Santo morando en ellos, ¿verdad? Esta es la morada del Espíritu Santo. Pero después de que los escogieron, ¿qué hicieron? Impusieron las manos y oraron sobre ellos. ¿Qué pasa? Justamente después de eso, versículo 8, dice así: Esteban, uno de los 7, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¿Ven? ¿Qué pasa justo después de que Esteban le han sido impuestas las manos? Él comienza a hacer milagros. ¿Y qué quiere decir esto? Este fue el primer milagro que se ve registrado en la Biblia, que no eran los apóstoles haciéndolo, sino que uno de los discípulos a los que los apóstoles ya habían impuesto las manos. ¿Están conmigo, chicos? Esta es la primera vez que se ven milagros hechos por un discípulo que no era un apóstol. ¿Y qué? Este hombre tal vez recibió el poder de, no sé qué recibió, pero de pronto tenía el poder de profecía, porque en este capítulo empieza a predicar la palabra de una manera épica. ¿Ven? Y era tan épica que después de su sermón, ¿sabes qué hicieron? Lo mataron, porque estaba predicando con ese espíritu, con ese don de profecía, que lo mataron después de ese sermón. Pero vemos acá que este hombre había recibido los dones del Espíritu Santo porque habían sido impuestas las manos de los apóstoles sobre él. ¿Están conmigo, chicos? ¿Qué pasa después de eso? Vamos ahorita a leer la historia de Felipe, otro de los 7 lo que los apóstoles impusieron las manos. El contexto de Hechos 8 es que el martirio de Esteban. Realmente Esteban no solo fue el primero que hizo un milagro, que no era apóstol, pero el primero también que murió mártir en la iglesia. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a lo mismo? Hoy tienes que preguntarte, ¿realmente estoy dispuesto a morir por Jesús? Porque realmente este hombre sí lo estaba dispuesto. Pero después, en Hechos 8, vamos a leer versículo 4. ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados el día de hoy? Amén. Vamos a seguir leyendo. En versículo 4 dice así, del capítulo 8: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Qué pasa? Bueno, Esteban es martirizado, es asesinado. ¿Y qué pasa con la iglesia en Jerusalén? Se dispersa, porque comienzan a perseguirlos. ¿Quiénes son los únicos que se quedan en Jerusalén? Los apóstoles. Los apóstoles son los únicos que se quedan en Jerusalén, y los demás discípulos, más de miles, porque se bautizaron una vez, más de 3,000, salen a predicar la palabra. Y esto es lo que está pasando en Hechos 8. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¿Qué empieza a hacer Felipe? Milagros también, ¿eh? Versículo 7. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Está hablando de un hechicero, ¿eh? Eso es lo que a veces las personas creían que era él. Versículo 11. Los que seguían
lo seguían porque mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que se les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¿Y qué es lo que recibimos en el bautismo? La morada del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo morando en nosotros. Pero dice acá, sí, Simón, el mismo hechicero, creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. ¿Qué está pasando acá? Felipe predica tan fuerte y de pronto también tenía el don de ¿qué? De profecía, de hablar la palabra de Dios y comienza a predicar y a hacer milagros. Y este hombre que era simplemente un falso hechicero, ¿verdad? Comienza a seguirlo. Él también se arrepiente, se bautiza y comienza a seguir a Felipe. Es como, wow, no, yo tengo que estar con este hombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Felipe seguía haciendo milagros. Versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había descendido sobre ninguno de ellos. Recuerden, descender sobre ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Habían recibido el Espíritu Santo, pero no había descendido sobre ellos. Versículo 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les ponga las manos reciban el Espíritu Santo. ¿Qué quería este hombre? Este hombre no estaba pidiendo los dones milagrosos, ¿verdad? Él estaba pidiendo el poder de imponer las manos a los demás y que ellos pudieran recibir los dones. Este hombre era bastante, ¿qué? Era bastante, él tenía ambición, ¿verdad? Pero una ambición que esto es lo que dicen los apóstoles. El versículo 20: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Vemos acá lo que está pasando, ¿verdad? Vemos acá que este hombre, Simón, un hechicero, había recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero recuerden, él había seguido a Felipe y él nunca le pidió nada a Felipe. Pero cuando llegan Pedro y Juan, que eran apóstoles, y ven que al imponer las manos ellos sobre las personas se recibían los dones, esto es lo que quería de inmediatamente Simón. Recordemos acá que eran los apóstoles que al imponer las manos sobre alguien pasaban los dones milagrosos. Noten que Simón no le pidió a Felipe los dones porque Felipe no los podía transmitir. Era el punto de todo esto. Felipe podía hacer milagros, pero no pasar los dones, y por eso es que al preguntar a los apóstoles, Simón lo reprende por tener la motivación equivocada. ¿Están conmigo, chicos? Es fácil de ver que las escrituras, esto era lo que estaba sucediendo, pero vamos a ir a Hechos 19 para ver otro caso en que un apóstol pasa los dones del Espíritu Santo también. En Hechos 19, versículo 1, la escritura dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Esas personas estaban predicando a Jesús, pero no sabían que Jesús ya había hecho algo, ¿verdad? Ellos seguían predicando lo que Juan predicaba, sin entender que ya Jesús había terminado su obra. Amén. Versículo 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y recibieron qué?
Ahí es donde se recibe la morada del Espíritu Santo. Versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Acá vemos a Pablo, que es un apóstol, también bautizando a estas personas, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Pero acá les impone las manos. ¿Y qué empiezan a hacer estas personas? Hablar en lenguas y a profetizar. Tenemos que entender que el hablar en lenguas era la habilidad para hablar otros idiomas. Ahora, muchas denominaciones hablan, no, lenguas angelicales. La verdad es que eso no tiene sentido. Solo sale en la Biblia una vez y era una hipérbole. Vamos a hablar de eso después. Pero vemos acá que hablar en lenguas era hablar en idiomas, cosas que las personas entendían. ¿Y cuál era el propósito de las lenguas? Llegar a todas las naciones. Si tú no tienes el Nuevo Testamento, si tú no tienes las palabras escritas de Jesús, necesitas dos cosas. Primero, profecía, ¿verdad? Para hablar de Jesús sin haber conocido las palabras de Jesús. Tú no puedes conocer de Jesús a menos de que hayas estado con Él, o hayas oído o alguien te haya dicho. Esas personas tenían el poder de profetizar. ¿Qué quiere decir? De hablar el mensaje de Jesús inclusive sin haberlo conocido. Eso es profecía, hablar las palabras de Dios. ¿Para qué servían las lenguas? Bueno, si yo me voy ahorita a Brasil, yo no hablo portugués. ¿Qué necesito entonces? Hablar en lenguas, ¿ven? Pero en ese momento era necesario para la predicación del Evangelio. ¿Están conmigo, familia? Nuevamente, tenemos que entender una cosa. Cada uno de los dones espirituales era con un propósito. Primero que todo, o era para edificar a la iglesia, o era para ¿qué? Para que los no creyentes creyeran. Y eso es lo que vamos a ver después. Muchos creen, no, el hablar en lenguas es orar en lenguas a Dios. Y la misma escritura dice que el don de lenguas, ningún don era para beneficio propio de la persona. O era para la iglesia, o era para las personas que van a creer, los no creyentes aún. Observaciones generales acá. Los apóstoles tenían la habilidad de transmitir los dones porque eran apóstoles. ¿Qué quiere decir? Escogidos personalmente por Jesús. Jesús conocía quiénes eran ellos y ellos eran los que podían controlar realmente a quién darle los dones y a quién no. Aunque las personas que lo recibían no podían pasarlo. ¿Están conmigo, chicos? Ahora, ¿cuándo empiezan los milagros? ¿Cuándo empiezan los apóstoles a hacer los milagros? Muchas personas creen que empezaron en Hechos 2. No, la realidad es que vamos a ir a Lucas 9. Y en Lucas 9 es el momento en que los apóstoles, por primera vez, los que caminaban con Jesús, empiezan a hacer milagros y prodigios. En Lucas 9, los apóstoles poseían la habilidad de realizar milagros aún durante el ministerio de Cristo. Versículo 1 del capítulo 9, la Biblia dice así: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar los enfermos. ¿Amén? Esta habilidad de sanar a los enfermos y realizar los dones no fue dada en Pentecostés, fue dada mucho antes. ¿Qué pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo llega sobre los judíos, marcando así el bautismo en el Espíritu Santo. Espero que estén entendiendo esto. ¿Están conmigo, familia? Ahora, muchos dirán, pero yo leí el libro de Corintios. Sí, muchos hemos leído el libro de Corintios. Y el libro de Corintios es increíble, porque nos deja entender realmente para qué eran los dones espirituales. Muchos creemos que 1 Corintios, más que todo 12 y 14, son directivas de cómo recibir lenguas. No, estos capítulos no son las directivas de cómo recibir lenguas, sino que las correctivas acerca de cómo usar este don espiritual. Cómo se usaba el don de lenguas. Y vamos a leer un poco de eso. Pero las personas estaban hablando en lenguas sin haber ninguna persona que entendiera. Es como, no tiene sentido. Acá la iglesia de Corintios no solo había recibido el don de lenguas, había recibido todos los dones en total. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12, vamos a leer versículo 28. Dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros,
luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Acá vemos que no todo el mundo recibía los mismos dones. ¿Qué quiere decir? Que una iglesia que enseña que todo miembro tiene que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo está yendo en contra de las mismas escrituras. Vemos que el concepto de una iglesia pentecostés, que todo miembro habla en lenguas, contradice las escrituras. La realidad es que yo tengo la oportunidad de ir a muchas iglesias pentecostales y realmente lo que puedo decir de estas personas es que tienen una fe bastante sincera. ¿Qué quiere decir? Hay personas que realmente quieren buscar de Dios ahí. Pero como dije antes, muchas personas quieren poner sus experiencias emocionales por encima de la misma palabra de Dios. Muchas veces nos queremos llenar de emoción y dejamos a un lado lo que realmente es la palabra de Dios. Pues si enseñamos que todos tienen que hablar en lenguas, hay dos problemas con esto. Primero que todo, la Biblia no habla que todos tienen que hablar en lenguas. No todos sean profetas, no todos sean maestros, no todos tenemos el mismo don. Y segundo, si en una iglesia hay un don, tiene que estar todos los dones. Hay iglesias ahorita que se enfocan en 2 o en 3, pero no en todos porque realmente no existen. Y vamos a ver exactamente por qué. Recuerden que si había un don milagroso, habían todos. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18. Dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. En ese tiempo a Pablo se le llamaría como un políglota, ¿verdad? Este hombre hablaba muchas lenguas, ¿verdad? Pero versículo 18 dice: sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Qué quiere decir? ¿De qué le servía a una persona hablar en lenguas si no había quien entendía? Y tampoco vamos a ver si no había quien interpretaba. Es como si yo viniera el día de hoy bastante emocionado y les digo: hermanos, tengo un sermón que les va a cambiar su vida. Y comienzo a predicarlo en mandarín. Y usted va a decir: no tiene sentido. ¿De qué me sirve a mí hablar en mandarín, el mejor sermón del mundo, si ninguno acaba de entender y no hay una persona que lo interprete tampoco? Pero vamos a leer versículo 27. Sigue hablando, versículo 27. Si se hablan lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Recuerden, si alguien hablaba en lenguas, a menos de que la multitud que estaba ahí entendiera, tenía que haber un intérprete también, una persona que pudiera traducir ese mensaje a los demás. Dice, el versículo 27, dice así: si se hablan lenguas, que hablen 2 o cuando muchos 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo. ¿A qué quiere decir? Acá todo esto hablaba de no cómo obtener las lenguas, porque no todos tenían lenguas, pero los que la tenían que ser ordenados, y siempre con un intérprete. Esto, la doctrina de ahorita, de que todos tienen que hablar en lenguas cuando quieran, y nadie tiene que entender, porque nadie entiende lo que hablan, es completamente antibíblica. Y tenemos que construir convicciones profundas acerca de esto. Ahora, muchas personas dicen: no, pero el hablar en lenguas no era solo para las personas, sino también para ti mismo. Bueno, vamos a leer el versículo 13. Y esto no es parte del estudio, pero los quiero dejar saber. Dice: por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué quiere decir? Una persona podría inclusive estar hablando en lenguas y como había intérprete decía: ok, no, entonces yo voy a orar en lenguas. Pero él tampoco entendía nada. Él tenía que pedir el don de interpretación, porque nada servía a orar en lenguas, él tampoco entendía. Versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
¿De qué sirve hacer algo si tú no sabes ni siquiera por qué lo estás haciendo? O ni siquiera entiendes por qué hacerlo. Estas personas que dicen, no, yo oro en lenguas. Bueno, eso en ese momento existía, pero ahorita no tiene sentido si tú no sabes ni siquiera lo que estás diciendo. No te estás beneficiando a ti mismo, porque los dones nunca fueron para beneficiarse a sí mismo, sino a toda la iglesia. ¿Están conmigo, chicos? Pero lo interesante es que dice cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Yo quiero hablar con todos ustedes, porque muchos estamos cantando, pero pocos cantamos con entendimiento. Muchos estamos repitiendo lo que dicen las letras, pero no estamos meditando en lo que dicen las letras de las canciones. Y es lo mismo. Tú puedes estar cantando y no adorando a Dios porque no lo estás haciendo con entendimiento. Esas personas que tenían este don de hablar en lenguas también podrían estar hablando en lenguas, pero no con entendimiento, no sabían qué estaban diciendo. Acá Pablo siempre habló del don de lenguas como algo bastante común en ese tiempo, pero realmente acá no son. Esto no nos enseña cómo recibir el don de lenguas, sino como qué, sino cómo realmente usarlo dentro de la iglesia. ¿Ven? Ahora, Juan Carlos, entonces, ¿qué pasó con los dones? ¿Qué pasó con los dones espirituales? Yo tenía la esperanza de poder hablar chino un día de estos. Bueno, métete en clases de chino entonces. Pero vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13. Yo creo que el único que podría aparecer acá, Pablo, es mi esposa Juliana, ¿ven? Que habla 3 y 4 idiomas también, ¿ven? Pero fue porque los aprendió, gracias a Dios, pero no por el don del Espíritu Santo, ¿verdad? No es milagroso, ¿ven? Hay que empeñarse ahorita. En 1 Corintios 13, versículo 8, dice así. Ok, ¿por qué ya no hay dones milagrosos? Bueno, vamos a leer el versículo 8. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegue a ser adulto, deje atrás las cosas de niño. Acá dice que algo perfecto iba a llegar y algo iba a cesar. Bueno, tenemos que entender lo que está pasando acá. Dice que había algunos, que los dones iban a desaparecer porque lo perfecto iba a llegar. Ahora, pongámonos a pensar. ¿De dónde nosotros sacamos la profecía y el conocimiento? De la misma Biblia, ¿verdad? ¿Para qué servía el don de lenguas? Bueno, ya la iglesia había crecido, llegó un punto donde había crecido y se había predicado por todo el mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué era esa perfección? Dice, cuando llegue la perfección. Y acá hay bastante debate en cuanto a qué significa la perfección o lo perfecto en esta escritura. Acá sabemos una cosa, que el género en la palabra es neutro. ¿Qué quiere decir? Que no es ni hombre ni mujer. Cuando se habla de Jesús siempre se habla que una palabra en género masculino, ¿verdad? Pero hay palabras que son género neutro. ¿Qué significa que es? Una cosa, ¿verdad? No iba a ser una persona, iba a ser una cosa. Aquí no puede significar la venida de Cristo, ya que la palabra está en género neutro, en griego, y no género masculino. Siempre que se habla de Jesús, se habla en género masculino, entonces esta palabra era una cosa. Cuando venga la perfección, probablemente, y realmente yo tengo la convicción de esto, y ya es donde tenemos cada uno que entender realmente todo este estudio y llegar a la conclusión verdadera. Cuando venga la perfección, probablemente se refiera a la canonización de la Biblia un tiempo después del primer siglo. Vamos a pensar en esto. Primero que todo, los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, comenzaron a ser reconocidos como autoritativos a finales del primer siglo y principios del segundo siglo. Las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, como Romanos, Corintios y Gálatas, fueron algunas de las primeras en ser consideradas como escrituras importantes. ¿Qué quiere decir? Que en este momento ya existía escritura. Para este tiempo en que los evangelios comenzaron a ser reconocidos y ser autoritativos dentro de la iglesia, todos los dones milagrosos ya habrían desaparecido, porque todos los apóstoles y aquellos que les pasaron los dones ya habrían muerto. Si nos ponemos a pensar, si realmente tú y yo entendemos que eran solo los apóstoles quienes podían pasar los dones, ¿quién fue el último apóstol en morir? Juan, ¿verdad? Muchas personas creen que él murió de 85, 90 y 95 años.
Vamos a decir que fue en el año 90, ¿verdad? Después de Cristo. Vamos a decir que en su lecho de muerte, Él pasó los dones milagrosos a un hombre muy joven, ¿verdad? Hace 16 años, a un cristiano, ¿verdad? Digamos que este hombre vive 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento ya los dones milagrosos iban a desaparecer? Pues en el año 195, donde muere la última persona que había recibido los dones. Para este tiempo ya existían los evangelios y la palabra, lo que era el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo, chicos? Tenemos que entender que todo lo que la Biblia habla para dones espirituales, nosotros ahora lo tenemos por medio de la palabra de Dios. ¿Amén? El de profecía, conocimiento y sabiduría lo tenemos en la Biblia. El hablar en lenguas, bueno, ya sabemos que esto está traducido en todos los idiomas, hasta en quechua. Está en todos, ya tenemos la palabra de Dios con nosotros. Amén. Tenemos que entender que cada uno de estos dones tenía un propósito, que hoy la Escritura, la perfección, lo tiene el día de hoy. ¿Están conmigo, familia? Ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de los dones milagrosos? Bueno, capítulo 14 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice: hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Versículo 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes. El hablar de lenguas no era para los creyentes, sino para los incrédulos. Quizá entendemos esto, ¿verdad? Porque eran las personas que no conocían el Evangelio, podían escucharlo por medio de las lenguas en su propio idioma. Seguimos leyendo. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Si una persona hablaba las palabras de Jesús sin haber oído personalmente a Jesús, estaba profetizando, estaba hablando de parte de Dios, y esto era bueno para la iglesia. Amén. Ese es el propósito de los dones milagrosos. Nunca fue para beneficiarse a sí mismo. Ahora vamos a ir a Marcos 16 y ya vamos a entrar a la recta final de nuestro estudio. Amén. En Marcos 16 es una escritura que ya leímos anteriormente, pero es increíble también porque no la leímos completa. Y en Marcos 16, versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Versículo 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. ¿Con qué confirmaban la palabra? Con las señales que los acompañaban. Tú tienes que ponerte a pensar el primer siglo. Tú llegas a un lugar a predicar acerca de Jesús, que es Dios. ¿Y cómo me vas a probar eso? Bueno, hacen milagros. Tal vez no crean por los milagros, y la misma escritura dice que inclusive los milagros no van a salvar a las personas. Pero era una forma en que podían acompañar a los apóstoles para darse cuenta que el mensaje era certero, porque realmente no había Nuevo Testamento, nada más que su palabra. ¿Están conmigo, chicos? Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y tiene todo el sentido del mundo cuando la ponemos en práctica en nuestra vida. Tú solo tienes que decir a la persona con plena confianza: si tú sigues esto, como dice Jesús, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy tú y yo podemos, por medio de la obediencia a las escrituras, dar con convicción firme de que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Jesús. Amén. La iglesia, recuerden, chicos, ¿en qué está fundamentada la iglesia? En la Biblia, ¿verdad? Efesios 2:19. Estamos fundamentados apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Antiguo y Nuevo Testamento. La fundación de la iglesia es la palabra de Dios, y es todo lo que necesitamos para realmente empezar a ver verdaderos milagros. Amén. Porque la realidad, familia, es que los milagros también pueden ser de Satanás. Satanás también puede hacer milagros. Ya vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. La realidad es que el propósito de Satanás es engañar a la gente acerca de la verdad para que no sean salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas pueden estar enfocadas más en los milagros y señales y no en la obediencia a la palabra de Dios, Satanás ya ganó la batalla en la vida de esta persona. La realidad es que muchas denominaciones están enfocadas en los dones milagrosos, que ya vemos que las escrituras nos dicen que ya dejaron de existir, porque ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios. Pero hay personas que están tan enfocadas en su experiencia emocional y cómo realmente los haga sentir esto, que rechazan la verdad. ¿Y sabes qué es lo más loco de esta escritura? Dice que Dios lo permite. Dios permite. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. La verdad es que la falsa religión no es un enemigo, la verdad. La falsa religión es un filtro para realmente quién ama a Dios y quién no ama a Dios. La falsa religión es un filtro para saber quién realmente quiere amar la verdad y quién no quiere amar la verdad. Muchas personas quieren la emoción, ¿verdad? Y hablar en lenguas porque tienen que salir de su cama para ver cosas increíbles. Porque si no veo milagros no voy a la iglesia. Pero nosotros, ¿por qué venimos acá? Por la verdad, por la palabra de Dios. ¿Está conmigo, familia? Es la realidad. Acá, ahora, vamos a hablar acerca ahorita de milagros, pero Dios está enfocado en realmente quién ama la verdad y quién no ama la verdad. Hay personas haciendo señales, prodigios y señales allá, pero están viviendo en pecado, están enseñando falsa doctrina y no están siendo obedientes a lo que realmente es la vida de un discípulo. ¿Qué quiere decir? Que la falsa religión solo expone los corazones de las personas. Si nos visitas el día de hoy y te estás dando cuenta que eres parte de falsa religión, que están enfocados más en ver cosas que en realmente vivir la palabra de Dios, es tiempo de que comiences a amar más a la verdad, ¿amén? Que estés dispuestas a amar más a Dios. La realidad es que cada falsa religión tiene falsos milagros. Los milagros de las denominaciones cristianas no son la única tipo de milagros que hay. Los hindúes hacen milagros, el Islam hace milagros, pero sabemos que Satanás tiene el poder de hacerlo también. Hay personas que se enfocan tanto en, no, yo estoy en esta iglesia porque veo milagros, pero realmente, ¿dónde está tu fidelidad a la palabra de Dios? ¿Dónde está tu obediencia a Dios? ¿Cómo está tu pureza? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu integridad? ¿Cómo está realmente poner a Dios como primero en tu vida? Eso es lo que Dios desea. ¿Están conmigo, familia? Hablar en lenguas es común en muchas religiones. No es solo en el cristianismo. No. Cuando la religión se vuelve seca y aburrida, tiene que haber cosas que comienzan a motivar a las personas a ser parte de algo. Y comienza el show. Y muchas personas están sinceramente creen en eso, pero no realmente están buscando la verdad y vivirla. ¿Están conmigo, chicos? La realidad es que una persona puede estar llena del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Vamos a ir a Efesios 5. Y sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo porque tenemos ¿qué? Porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Vamos. Ya me quedan simplemente otros 45 minutos, chicos. Efesios 5, versículo 18, ¿ven? Como dije, el que ama la palabra de Dios acá se siente como en Disneylandia, ¿verdad? En Efesios 5, versículo 18 dice así: no se emborrachen con vino, que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que
que hoy podemos hacer es estar llenos del Espíritu Santo y realmente vivir la alegría que el Espíritu viene y trae a nuestras vidas. Podemos estar llenos del Espíritu porque tenemos el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros, pero ya no es por medio del don que le da a una persona, pero por medio de su palabra. Estoy plenamente convencido que nosotros, inclusive en mí, antes de ser discípulo, salieron muchos demonios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque vivían la mentira, vivían el pecado, la impureza, la inmoralidad, las drogas. Y hoy, gracias a Dios, no. Pero eso todo fue el trabajo de la palabra de Dios. ¿Ven? Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Y realmente, familia, si tenemos claro lo que realmente Dios quiere, y si tú realmente somos espirituales, tú y yo estamos presenciando el milagro más grande de todos. El milagro más grande no es que una persona paralítica camine, no es que una persona que ciega reciba la vista. ¿Cuál es el mayor milagro de todos? Que las vidas están siendo cambiadas y almas están siendo salvas en el reino de Dios. ¿Amén? Eso es un verdadero milagro. Y hoy nuestro hermano Harú recibirá el mejor milagro de todo, que es su salvación. ¿Amén? La Biblia, familia, hace cosas más grandes que cualquier don milagroso que existió y que existiría. ¿Están conmigo, familia? Así que, familia, sigamos construyendo convicciones claras y fuertes para lograr el propósito de Dios, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, y que para Dios sea toda la gloria. Amén.